Justicia sin barreras. Justicia sin barreras. Las historias del territorio. Un saludo especial para todos y todas y bienvenidos a la sexta emisión de Justicia sin barreras, un programa radial que posibilita el diálogo entre diferentes actores de la sociedad con el fin de conocer más sobre los temas relacionados con el acceso a la justicia y los procesos que se desarrollan en ese sentido en el norte del Cauca. Esta iniciativa radial hace parte de una estrategia de la Fundación Tengo Ganas con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En 2019 hubo más de 500 casos de feminicidios en el país, según el Observatorio de Feminicidios Colombia, y cada 2 minutos y medio una mujer es víctima en América Latina, de acuerdo con informes de la ONU. En esta oportunidad hablaremos sobre este tema que nos sensibiliza a todos. ¿Cómo está el Cauca frente a este fenómeno? ¿Cuáles son los logros y retos de la justicia? Las respuestas hoy aquí. Soy Daniela Larraondo y esto es Justicia sin barreras, las historias del territorio. La Ley 1761, también llamada Ley Rosa Elvira Celi, establece que se puede hablar de feminicidio cuando una mujer es asesinada por razones atribuibles al hecho de ser mujer. Esta ley además reconoció el feminicidio como un delito autónomo con penas de hasta 50 años. La justicia frente a este delito, si bien avanzado, tiene todavía una serie de retos y desafíos. En el departamento del Cauca también se han registrado casos tanto en la urbanidad como en la ruralidad, donde habitan las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Por eso hoy escucharemos las voces y testimonios de diversos actores relacionados con el tema. Son fundamentales todos los esfuerzos que contribuyan a las transformaciones culturales que faciliten la sanción social de la violencia contra las mujeres y susciten reflexiones hacia la construcción de relaciones equitativas en las que ser mujer no implique riesgo para nuestra vida. Uno de los casos que conmocionó al norte del Cauca fue el feminicidio de la joven Daira Ximena Martínez Popó. Hoy nos acompañan María Nemesia Popó, madre de Daira, en compañía de Egna Rocío Carabalí. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación al programa Justicia sin barreras. Señora Nemesia, háblenos un poco sobre Daira, quién era ella, qué se dedicaba. ¿Usted cómo la describe? Bueno, Daira era una niña muy alegre, muy amable, muy trabajadora, muy estudiosa, muy inteligente. Era una niña que tenía muchos sueños, muchos proyectos, ¿sí? Tenía una gran capacidad para hacer sus cosas, era muy organizada, era muy entregada a lo que hacía. Y era como hija, era la mejor amiga, era maravillosa, ¿sí? No hay palabras para describir lo maravillosa que era mi hija. Egna, ¿tú cómo recuerdas a Daira? Cuéntanos. Pues principalmente mi prima era una persona muy alegre. Ella siempre estaba con esa alegría, con esa sonrisa, haciéndole bromas a los primos y siempre en todas las fiestas ella era el alma. O sea, siempre en las reuniones familiares ella estaba allí para hacernos reír y muy incondicional, pendiente de todos nosotros, como familia. Sí, siempre estaba allí para nosotros, siempre se preocupaba por los demás, no porque sea mi prima, sino porque así era Daira. Doña Nemesia, háblenos un poco sobre el caso. ¿En algún momento con la relación sentimental de Daira, ustedes percibieron algún signo de violencia o maltrato que los alarmara sobre una situación de riesgo? La verdad no, porque ese joven era un muchacho que tú lo veías y era una persona que era muy calmada, ¿cierto? En lo que se veía, pues. Generalmente era muy callado, ¿sí? No cruzábamos mucha palabra con él, pero sí noté muchas cosas, ¿sí? En un tiempo comencé a notar que él era muy posesivo con ella. Ella le gustaba vestir sus licras, sí, al cuerpo, y ya él le decía que no se colocara esa clase de vestido, que no le gustaba verla así. Entonces yo ya comencé pues a tener problemas por esa parte con ese muchacho y ya le hablé y le dije pues que él no tenía por qué darle órdenes a ella de cómo se vestía porque era yo la que le compraba a ella la ropa, no él. Y así comenzamos a ver muchas otras cosas en él, lo posesivo que él era.
era demasiado posesivo, no le gustaba que ella hablara por el celular. Estaba en la casa de él, que quedaba a una cuadra de mi casa, pero él vivía en un segundo piso. Estábamos nosotros acá en mi casa y nosotros nos reíamos a carcajadas y ya le escribía que de qué era que se reía, que por qué se reía. Entonces, mira, son cosas que de pronto ella en el momento lo veía sí, de pronto este me está haciendo una escenita de celos, ¿sí? Pero mira a lo que conlleva todo esto si uno no le para atención a todos esos síntomas que estaban presentando ahí. Y mira que muchas otras cosas, no le gustaba que ella fuera a reuniones con sus amigos del trabajo, que se reuniera con las primas, que saliera con la prima, no le gustaba. Entonces yo le hacía ver todo eso, pero pues tú sabes que los muchachos son bastante tercos a veces. Después de los hechos que ha pasado, ¿se hicieron las investigaciones pertinentes? ¿Se ha hecho justicia? ¿Cómo fue el proceso judicial con el agresor? Cuéntenos sobre eso. Pues mira, eso fue un proceso bastante arduo porque mira que lo primero que eso lo catalogaron como un homicidio simple. Y entonces tuvimos una lucha ardua, la verdad, que si no hubiera sido por unas personas que nos estuvieron apoyando, sí, eso nosotros hubiéramos perdido verdaderamente ese caso porque tuvimos bastante acompañamiento, gracias a Dios, de estas personas. Entonces estuvieron ellas ahí aconsejándonos qué era lo que debíamos de hacer. Hicimos muchos plantones, estuvimos dando a conocer porque era un caso que no, a pesar de lo que había sucedido, como que las personas en el municipio, mira, no se enteraban de lo que estaban pasando. Colocamos la foto de ella allá en el parque y la gente asombrada, ¿y cómo y cuándo? Entonces, mira, falta como más información, ¿ves? Las cosas muchas veces pasan y nosotros como que, como no es con nosotros, entonces como que no nos toca, entonces como que no nos interesa, como que no nos importa. Y cuando ya te toca a ti, entonces ahí sí me entiendes. Entonces, mira, nos tocó bastante, la verdad, dar la pelea por este caso. De ninguna manera es justo que absolutamente nadie atente contra nosotras. Usted como madre, ¿qué mensaje le daría a los hombres que se sienten dueños y poseedores de los cuerpos y la vida de las mujeres? Bueno, primero que todo, que ellas no les pertenecen. No le pertenecemos a ningún hombre, ¿sí? Nosotras somos muy independientes, muy nosotras, ¿sí? Que respeten, que valoren a esa persona. Les diría eso. ¿Y a la comunidad? A la comunidad les diría que, bueno, que estemos más pendientes, bueno, las madres, que estemos más pendientes de nuestras hijas, ¿cierto? En el caso de que tengamos, pues, mujeres, que estemos más pendientes de nuestras hijas, que estemos acompañándolas ahí en todo momento, que si nosotros vemos algo que está ocurriendo que no nos parece, que pongamos más atención. Porque te digo esto porque ella a veces aparecía con unos moraditos por aquí en la pierna y yo le preguntaba qué le pasó, qué te pasó ahí y me decía, no, me golpeé en la cama. Entonces, yo pienso que eso venía desde más atrás, pero yo creo que también es falta de uno como madre estar como más atento de lo que está pasando. Entonces, mi consejo sería que estemos más atentos a esta situación para que no se repitan estos casos que son muy dolorosos, de verdad. Bueno, pues mi mensaje para la comunidad es el siguiente. He conocido mujeres que han sido víctimas de maltrato físico y maltrato verbal. Entonces, pues mi mensaje sería el siguiente, que no se queden calladas, que busquen ayuda, que vayan a las autoridades competentes, a las entidades encargadas y que no se queden allí, que no soporten y que no permitan que vulneren sus derechos, que exijan respeto ante todo. Entonces ese sería mi mensaje.
Señora Nemesia, señorita Edna, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Justicia Sin Barreras. Para nosotros es muy valioso poder escuchar y compartir su testimonio y que historias como esta sirvan como un referente para nuestra comunidad, para poder prevenir y saber cómo estamos avanzando en los procesos de justicia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos acompaña Marta Lucía Flordagua, quien hace parte de la Fundación para el Empoderamiento de la Mujer Empoderarte, cuya organización acompañó al proceso judicial del caso de Daira Jimena Martínez Popo. Marta, bienvenida a Justicia Sin Barreras, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Marta, cuéntanos por favor cómo fue el proceso judicial del feminicidio de Daira Martínez. Bueno, este proceso tiene un contexto bastante amplio, decir que cuando nosotras como organización de mujeres conocimos del caso, el caso ya ha sido catalogado en primer momento como un homicidio simple, así que iniciamos toda una estrategia jurídica, pero también de presión desde las organizaciones sociales de mujeres del municipio de Santander de Quilichao, para lograr en primer lugar que esto fuera catalogado como lo que era un feminicidio y pues lograr una pena alta de acorde a lo que ha sucedido y lograr unos mínimos de justicia para esta familia. Entonces, es importante tener en cuenta ese contexto. ¿Cuál es la importancia, Marta, de las organizaciones sociales como Empoderarte en el acompañamiento de personas que se ven enfrentadas a situaciones tan difíciles como la violencia, el abuso sexual o los feminicidios? Como tú bien lo indicas, acompañaban con protestas, con arengas, acompañar esas audiencias que para una víctima o el familiar de una víctima, en este caso todavía que se ha perdido una persona, la vida de una persona, es un proceso bastante difícil. ¿Cuál es ese papel allí o la importancia de este tipo de organizaciones? Bueno, el papel de las organizaciones es un papel pedagógico inicialmente, que es explicar la normativa, explicar los derechos, explicar a qué se tiene derecho. Las familias y la mayoría de las víctimas no conocen a qué se tiene derecho cuando se están enfrentando a este tema. También es un papel de hacer presión. Desafortunadamente nuestra institucionalidad le teme o no le gusta de alguna manera ser expuesto públicamente o que alguien diga que están haciendo un procedimiento bien o mal, entonces no les gusta y tratan también como de revisar el caso, de revisarlo un poco más y ver hasta dónde se tiene razón en las peticiones y ajustar sus medidas, ajustar sus decisiones, y es un acompañamiento también de empoderar a la familia, en este caso, cuando son víctimas de feminicidio o cuando hay una mujer víctima de cualquier otro tipo de violencia. Eso empodera mucho, saber que hay un colectivo detrás tuyo apoyándote, saber que no estás sola, porque es que las familias víctimas, cuando ocurre un feminicidio, las familias se quedan muy solas. Después del sepelio, hasta el sepelio, digamos que la gente acompaña, pero después viene una soledad del dolor, pero también una soledad frente al qué hacer con la justicia. Casi siempre son familias, por ejemplo, que no tienen cómo contratar un abogado o abogada. Son familias que terminan en manos de abogados o abogadas de oficio, que son personas que no entendemos si ya están un poco cansadas de pronto de enfrentar a la justicia o también están muy saturados de casos, pero que asumen los casos muy simplemente hacer presencia en las audiencias, porque se dice que tiene que haber un abogado de oficio representando a la familia y a la víctima, pero realmente no dan unos debates jurídicos, no van al fondo, no estudian los casos y no están dispuestos a dar la lucha jurídica por estas familias. Entonces, en el marco de esa soledad, entramos como organizaciones sociales de mujeres, en este caso, a apoyar y a hacer presión. Contémosle a la comunidad cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Bueno, la diferencia tiene una carga material y una carga simbólica. Un homicidio simple, un homicidio culposo, puede ocurrir en cualquier contexto. Y puede ser víctima también cualquier persona, alguien que iba conduciendo y atropelló a alguien, eso es un homicidio culposo, o alguien que en un atraco asesinó a cualquier persona, ese es un homicidio agravado. En el caso de los feminicidios como tal, se dice que es un delito autónomo y también dentro de ese delito autónomo se saca de los homicidios, del homicidio como tal, y se dice que esa mujer fue víctima de feminicidio porque la asesinaron por el simple hecho de ser mujer, o sea, por su identidad de género, no fue por otra cosa.
Es decir, casi siempre el feminicida es alguien que ella conocía, alguien de la familia, una pareja, expareja o alguien de la calle que la atacó para violarla, para usarla sexualmente y luego terminó asesinándola. Entonces, allí podemos decir que fue víctima de un feminicidio por el simple hecho de ser mujer, lo que nos pone en riesgo de alguna manera a todas las mujeres. Y eso es una alerta como sociedad que debemos de tener. Cualquier mujer, por el simple hecho de haber nacido mujer en un sistema patriarcal, puede ser víctima de un feminicidio. Pero también hay una diferenciación y es en la tasación de la pena y en las rebajas. En los homicidios simples o en el homicidio culposo, pues está catalogado unas penas, pero también unas rebajas por declararse culpable, por ejemplo, por estudio, por trabajo, todo eso está y puede la persona terminarle rebajando hasta más del 50% de la pena. En el caso de los feminicidios, las penas son mucho más altas cuando se condena a alguien por haber generado, perpetrado un feminicidio, pero también la rebaja de las penas es diferente. Así el feminicida declare que él cometió el hecho y así el feminicida trabaje y estudie, no le pueden rebajar menos del 25% de la pena. Es decir, en todo su tiempo se va a demorar mucho más tiempo en la cárcel, porque lo que se le está diciendo es que el homicidio, que eso que él cometió, ese asesinato contra esa mujer, que ese feminicidio no fue cualquier cosa, que fue algo muy grave porque fue algo premeditado que hizo, algo que fue en contra y que eso es grave y que como sociedad estamos dispuestas y dispuestos a castigarle. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, tiene una carga material, pero también una carga simbólica cuando se dice que una mujer fue víctima de un feminicidio. La violencia contra las mujeres y los feminicidios representan un peligro latente para todas las mujeres, por supuesto, y lo que todas esperamos son garantías y protección para evitar ser agredidas o peor aún terminar en un feminicidio. Usted que desde Empoderarte ha conocido algunos de estos casos, ¿cuáles cree que son los retos en materia de justicia respecto a esta problemática? Bueno, los retos en materia de justicia es uno muy básico. Vivimos en una sociedad patriarcal donde lo que nos pasa a las mujeres es medido desde allí, donde casi siempre terminamos siendo juzgadas porque cómo actuamos, cómo procedimos o porque provocamos la violencia. En este caso, cuando una mujer es víctima de feminicidio, la culpable siempre termina siendo ella por haber decidido romper la relación o por haber iniciado la relación. Casi siempre se dice, ¿y quién la mandó a ella a meterse con un violentador? Como si los hombres violentadores presentaran un carnet de mucho gusto, soy fulano de tal, acostumbro a violentar a las mujeres. Eso no pasa así. Y como hemos crecido en esta justicia, pues en esta forma, en este patriarcado, los hombres y los fiscales, los jueces, quienes están a cargo pues de ejercer justicia, pues indiscutiblemente, además de tasar de acuerdo a la norma, también lo tasan desde su sentir personal. Entonces nos enfrentamos a fiscales que terminan en el fondo sintiendo que la víctima es la que tiene la culpa. Y si eso es lo que yo siento, la normativa puede decir lo que quiera, la ley 1257 puede decir lo que quiera, la ley Rosa Elvira Celis puede decir lo que quiera, pero en el fondo ellos sienten que no es para tanto y que de alguna manera el feminicida o tuvo razones para hacerlo o es una buena persona. Y desde allí parten a ejercer y aplicar la justicia. Así que el mayor reto es que se transformar el ser para cuando ese hombre o esa mujer llegue a un cargo como estos, a ser fiscal, a ser un juez, una jueza, un policía, empiece a entender la situación de violencia que sufrió esta mujer desde la realidad y no desde juzgar desde sus propios prejuicios de género. Ya que mencionas esto, y qué pena, Marta, creo yo que esto nos da lugar a una pregunta más y es también el reto que tenemos como sociedad, porque si bien hay retos en materia de justicia, como decías, por ejemplo, ahora sobre la mamá de Daira, ella tal vez no tenía conocimiento sobre los actos que tenía el agresor de Daira, no sabían que iban a desencadenar en esto. Ahí tenemos algo también en materia de las masculinidades, del machismo, de como sociedad, cómo están nuestros imaginarios respecto a ese tema. ¿Qué piensas tú también que como sociedad tenemos en cuanto a retos y desafíos de transformar también esos ideales que nos llevan muchas veces a impartir justicia contra las mujeres, violencia contra las mujeres? Claro que sí, pues el reto es máximo, porque a ver, hemos visto como movimiento social de mujeres y hemos avanzado y ha habido que hacer una gran presión para lograr que hayan unas normativas
que juzguen las violencias, que digan pues que ese tipo de violencias, que la violencia sexual, física, psicológica, patrimonial y económica es un delito. En primer lugar, ha sido muy difícil lograr eso, pero tenemos este tipo de leyes como la 1257 y también tenemos la ley Rosa Elvira Celis, que dice que el feminismo pues es un delito autónomo que ocurre, que es un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Pero eso no es suficiente porque vemos que las violencias contra las mujeres y los asesinatos cada día aumentan, así que la simple normativa no es suficiente. Entonces sí necesitamos unas sociedades que transformen y allí pues tiene mucho que ver la familia, el cuidador, cuidadora, la crianza. Necesitamos transformar esos estereotipos y esos paradigmas en los cuales estamos siendo educados, tanto hombres como mujeres, porque en últimas, al final son esos niños y niñas que empezamos a educar los que al final van a tener que decidir en algún momento, violento o no violento, pero también decidir, ¿aplico o no aplico lo que dice la justicia, lo que dice la norma al momento de tasar una violencia contra una mujer? Entonces la transformación tiene que ser desde las bases, desde la familia, y tenemos que apostarles a nuevas feminidades y a nuevas masculinidades. Estamos diciendo que necesitamos de construir esas masculinidades violentas, esas masculinidades donde siento que mi pareja es de mi propiedad, que está conmigo o que se va cuando yo lo determine y no cuando ella quiera, pero también tenemos que construir unas feminidades diferentes, unas feminidades más autónomas, donde pongamos bastante ese ideal romántico con el que nos han criado también a las mujeres. Dejemos de andar buscando ese príncipe azul para buscar una pareja que sea nuestro complemento y para entender que en la vida en ocasiones es mejor estar solas que mal acompañadas, porque es que las violencias contra las mujeres de cualquier tipo dejan huellas, pero no ver esas huellas a tiempo, al final lo que nos terminan dejando son feminicidios, como en el caso de Daira Ximena Martínez Popó. Así es, Marta. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Justicia Sin Barreras. Son muy importantes todos tus aportes para nuestro programa y, por supuesto, compartirlos con toda la comunidad. Bueno, no, para nosotras como Empoderarte fue un gusto poder acompañarles y esperamos que podamos más adelante seguir avanzando y seguir hablando sobre estos temas. Parte de los logros en el fortalecimiento de los procesos de prevención de violencias y de feminicidios obedece a la participación de mujeres que desde distintos sectores están aportando significativamente a la construcción de mecanismos sociales que promueven la no violencia. Marly Bernate es abogada, conciliadora, especialista en Derecho Administrativo, con experiencia laboral como abogada en la Policía Nacional durante los últimos 13 años, como profesional en servicio de la Policía durante 22 años y jurídica del equipo de acción de emergencias de la Secretaría de Seguridad y Justicia durante 8 meses, cargo desde el cual se coordinaron las diferentes rutas de atención a líderes, víctimas y mujeres en riesgo inminente de feminicidio, trabajando de la mano con la Fiscalía, Casas de Justicia, Sector Salud y la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación del Valle. Hoy nos acompaña para darnos algunos datos importantes frente al feminicidio. Un saludo cordial a los que escuchan el programa y muchas gracias por la invitación. Primero que todo, debemos erradicar de nuestra cultura las estructuras patriarcales para así educar con equidad de género a nuestros niños y niñas, con valores, con ejemplo, para que como seres humanos adultos tengan ellos la capacidad de aplicar alternativas de resolución de conflictos ante lo que se les pueda presentar. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones los niños o niñas llegan a la casa, por ejemplo, golpeados del colegio y entonces el papá, pero ¿por qué no le pegaste igual? ¿O por qué no hiciste esto, lo otro? No, es invitar a los niños a que solucionen esos conflictos desde el colegio, guiados por su monitora, por su profesora, su profesor, de manera de que se encuentre el foco de lo que produjo esa agresión, de lo que está pasando entre ellos y solucionarlo. Asimismo, cuando estamos nosotros desde casa educando, porque resulta que a veces decimos, sí, yo soy feminista y los hombres se enojan porque los creemos a ellos es los malos de toda la película y resulta que a veces las mismas mujeres nos convertimos en el peor enemigo también de este tema patriarcal.
¿Por qué lo digo? Porque resulta que nosotras como mamitas comenzamos a educar a los niños y a las niñas de manera diferente, de manera que el niño sí puede subir los pies al mueble, ver jugar play, salir a la calle, mientras que la niña no puede salir, tiene que lavar los platos que cenaron todos los demás. Entonces comienza esa situación diferente de crianza, tendiendo que el hombre siempre va a tener pues el poder de la situación, el que manda, el que ordena, y que la mujer siempre va a tener que estar la sumisa cumpliendo todo lo que diga el hombre. Entonces debemos romper esas estructuras patriarcales para que se pueda evitar el feminicidio. También debemos aplicar un sinnúmero de medidas de autoprotección, que esto no se lo van a dar a usted en el documento físico las autoridades cuando usted formula un denuncio por violencia intrafamiliar o tentativa de feminicidio. Y es decirles a las damas que si usted en determinado momento ya tomó la decisión de poner fin a su relación y usted sabe que esa persona es violenta, no se lo diga solas. Aproveche en un lugar diferente, en un espacio donde haya garantías de seguridad para su vida, que usted esté acompañado de un familiar o un amigo. No lo haga sola. Decirle también de que si se separó de esa persona que era violenta con usted, pues no acepte encuentros con esa persona, que la llama, que mi amor, que veámonos, que vamos a este lugar, que te invito a cenar, que te invito a hablar, que por qué no nos movemos en la esquina de tal lugar en la noche, o por qué no vamos a tal hotel. O sea, no tenga encuentros privados con esa persona. Proteja su vida, garantice eso, ese derecho que usted tiene, y que su familia no esté preocupada porque usted salió, y si llegó a hacerlo, por favor active su ubicación, o que no lo produjo usted, sino que llegó a su trabajo y la buscó, la hizo subir a un carro. Tenga la activación de su ubicación para que la clave que se la dio a su amiga, un familiar, a una tía, de su email, donde tenga registrado su celular, puedan ingresar desde cualquier lugar y puedan ubicarte, ¿ya? Entonces eso también lo debes aplicar. Debes tomar precauciones cuando tu ex venga a visitar a los niños a tu casa. Estén atentos en las actuaciones que realice esta persona en tu casa. Si llegas a presentar alguna anomalía y tú alcanzas a percibirlo, escríbele a un familiar que esté en otro cuarto, en otra casa, mándale una señal que tengan, un zapato, un aviso de algo, tengan una señal ya predeterminada para demostrar que hay un riesgo de que lleguen a la casa o que llamen a las autoridades. Cuando eres golpeada o agredida, obligada a tener relaciones sexuales, recibes amenazas de muerte y te encierran o aíslan de tus seres queridos, busca ayuda. Tu vida e integridad están en riesgo. Recuerda, nada justifica la violencia contra las mujeres. Si eres tratada con desprecio, insultada, si te empujan, te golpean jugando, te acarician agresivamente, te manosean y te prohíben usar métodos anticonceptivos, es el momento de actuar. Reacciona. Esto también es violencia de género. Si te hace bromas hirientes, piropos ofensivos, si te intimida, te humilla, te cela, te miente y te amenaza, debes estar alerta, porque esto también es violencia de género. Las mujeres tenemos entidades a las que podemos acudir si estamos en cualquier etapa de ciclos de violencia. El feminicidio en Colombia es un delito que no debe quedar impune. Recuerde que existen instituciones que le pueden ayudar, como las que hemos mencionado hoy aquí en nuestro programa. Vamos llegando al final. Recuerden que durante las próximas semanas estaremos compartiendo con ustedes acerca de otros temas importantes relacionados con justicia en el norte del Cauca, escuchando las voces y relatos de la comunidad y los diferentes actores que administran justicia en la región. Muchas gracias por conectarse con nosotros hoy en Justicia sin Barreras, Historias del Territorio.
La realización de este podcast fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos y opiniones expresadas en este podcast no representan las opiniones de USAID o el gobierno de Estados Unidos.